Sean bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a hablar sobre nomenclatura química inorgánica y formación de compuestos inorgánicos. Este video va a ser básicamente una introducción a lo que es la nomenclatura química y también va a tener un poco de ejercitación. El fin de esto es básicamente que conozcamos lo importante que es la nomenclatura química, porque hay una infinidad de compuestos en este mundo y es necesario ponerle un nombre para que podamos reconocerlos e identificarlos y así también poder clasificarlos. Sin más que agregar, vamos a comenzar. Esto que puse acá es el orden de electronegatividad. Cuando nosotros formamos nomenclatura, también estamos utilizando símbolos, los elementos que aparecen en la tabla periódica, los cuales están representados con su símbolo correspondiente y para hacerlo más ordenado, tienen cierto orden de prioridad a la hora de acomodarse. Fíjense, siempre se comienza con un metal, luego puede ir el hidrógeno, luego no metales, otros no metales, oxígeno y flúor. Esto está así dispuesto de esta manera, básicamente siguiendo un orden de electronegatividad. Es decir, que de lo menos electronegativo a lo más electronegativo. O sea que a nuestra izquierda van a estar los menos electronegativos y a nuestra derecha lo más electronegativo. Esto se va a ir viendo mejor durante la realización de estos videos y con la práctica. Así que vamos con la primera parte, los compuestos binarios del oxígeno. Los compuestos binarios del oxígeno son básicamente compuestos que reaccionan con el oxígeno, básicamente los óxidos. Acá tenemos los óxidos que están representados básicamente por el ion óxido, que es el oxígeno, con un estado de oxidación de -2. Con este estado de oxidación, el oxígeno reacciona con cualquier compuesto, dando los famosos óxidos que hoy conocemos cotidianamente. Pero según las propiedades ácido-base, se van a poder clasificar en óxidos básicos, en donde el oxígeno se combina con un metal, que es básicamente esta fórmula general que vemos acá, donde N y M son subíndices, números naturales, que van a depender del estado de oxidación que van a tener tanto el metal como el oxígeno. No se preocupen que esto se va a ver mucho mejor durante el video y en otros futuros con práctica. Tenemos los óxidos ácidos, donde también tenemos una fórmula general, donde tenemos X, que va a representar un no metal, o también puede representar otros no metales, en donde el oxígeno, como dice acá, se combina con un no metal y donde N y M son números naturales de la misma manera que con los óxidos básicos. Y tenemos una tercera clasificación que son los óxidos anfóteros. El oxígeno se combina con un elemento que posee características especiales, como por ejemplo el cromo, manganeso o nitrógeno. En este video solamente vamos a abordar los óxidos básicos. Y en otros videos futuros vamos a hablar sobre los óxidos ácidos y anfóteros. Así que bien, vamos a hacer una ecuación de formación de un óxido básico. Fíjense, tenemos al potasio, el cual tiene su símbolo en la tabla periódica como K. Si nosotros lo hacemos reaccionar con el oxígeno del aire, el oxígeno molecular, vamos a tener una ecuación de formación. Fíjense que las ecuaciones de formación se llaman así en química porque tenemos un elemento que está reaccionando con otro elemento para dar un producto. O sea que de este lado tenemos reactivos, de este lado vamos a tener producto. Esto es una ecuación química. No está terminada, pero es la idea. Ahora bien, si nosotros vamos a la tabla periódica, el potasio va a tener un estado de oxidación de 1 más. Mientras que, como ya vimos acá, el oxígeno, para formar óxidos, va a tener un estado de oxidación de -2 o 2 menos. Ahora bien, para que se formen compuestos estables, se tiene que cumplir un principio que es de electroneutralidad. Es decir, que cuando estos dos estos dos elementos se combinen, la carga neta que tienen que tener es de 0. Si vemos acá, tiene un estado de oxidación positivo y acá tiene un estado de oxidación negativo. Cuando se combinen, la suma de estos dos tiene que ser 0. ¿Cómo hacemos eso? Bien, fíjense, si nosotros ponemos esta forma
vemos que tenemos 2 veces el potasio, es decir, que tenemos 2 veces este 1 más, o sea que tenemos acá en esta parte 2 más. Y de este lado tenemos 2 menos, que es el oxígeno. Entonces, de esta forma, 2 más y 2 menos, si hacemos la suma, nos queda 0. Hay quienes utilizan el método más clásico, pero que no es recomendable porque puede traer confusiones, que no las voy a decir, pero bueno, es básicamente cruzar el estado de oxidación, es decir, esto lo cruzan para acá y esto lo cruzan para acá, y se obtiene una forma práctica de resolver, pero no es lo más adecuado porque hay veces que vamos a tener subíndices y van a traer consecuencias o complicaciones o confusiones, así que lo más recomendable es entender por qué estamos haciendo este tipo de formación de compuesto. Básicamente buscando la electroneutralidad. Ahora bien, si bien ya formamos el compuesto y es eléctricamente neutro, es decir, que su carga es cero, tenemos que ver que esta ecuación completa está desbalanceada. ¿Por qué está desbalanceada? Fíjense, acá tenemos un solo potasio, acá tenemos 2 potasios. Ya estamos viendo un desbalanceo. Acá tenemos 2 oxígenos y acá tenemos un solo oxígeno. También está desbalanceado. ¿Cómo hacemos eso? Se suele sugerir que empecemos por el lado de los productos para tener un poquito más acomodado. Entonces, fíjense, si nosotros nos faltan 2 oxígenos, de este lado nos faltan 2 oxígenos, entonces agregamos un 2. De esta manera tenemos 2 oxígenos y 4 potasios. ¿Cómo solucionamos eso? Agregamos un 4. Tenemos 4 potasios, 2 oxígenos, 2 oxígenos. Esta ecuación está balanceada. Ahora bien, esta formación es para un compuesto para un elemento que tiene un estado de oxidación 1 más, que es relativamente sencillo. Pero ahora si nos vamos, por ejemplo, al caso del hierro, que va a reaccionar con el oxígeno, que es básicamente la formación que vemos en el día a día con todas las chapas oxidadas o cualquier óxido que encontremos de metal por ahí, tiende a ser la formación del óxido. Bueno, ya voy a dar nombres, todavía no vamos a dar nombres, vamos a formar. Fíjense que el estado de oxidación del hierro es de 3 más y para el oxígeno es 2 menos, se sigue manteniendo. Esto va a dar como producto este compuesto. Todavía no doy nombres porque vamos a verlo más adelante. Fíjense que otra vez tenemos que buscar la electroneutralidad. Acá tenemos 3 cargas positivas, por así decirlo. Acá tenemos un estado de oxidación 3 más y acá tenemos un estado de oxidación 2 más. ¿Cómo podemos buscar la electroneutralidad? De nuevo, hay gente que dice que lo más fácil es cruzar este estado de oxidación acá y este estado de oxidación acá y nos queda de manera práctica el resultado. Sin embargo, no es recomendable porque puede traer confusiones. Lo voy a repetir hasta el cansancio. Lo ideal es que razonemos e entendamos por qué hacemos esa cruza, por así decirlo. Fíjense, si yo pongo un 2 acá, voy a tener 6 cargas positivas. Si yo pongo un 3 acá, 2 cargas negativas por 3, voy a tener 6 cargas negativas. Entonces, 6 positivas más 6 negativas, me queda 0. Sin embargo, volvemos a ver que la ecuación no está balanceada. ¿Por qué no está balanceada? Fíjense que acá tenemos un elemento hierro, acá tenemos 2 veces el elemento hierro. Acá tenemos 2 oxígenos, acá tenemos 3 oxígenos. De vuelta, ¿cómo podemos solucionar esto? Lo más fácil que se suele hacer es empezar básicamente por el producto. Si acá nosotros ponemos un 2, vamos con el hierro, 2 por 2, 4, entonces tenemos que poner un 4. Vamos con el oxígeno, 2 por 3, 6. O sea que tenemos que agregar acá un 3. ¿Por qué un 3? Porque acá 2 por 3 es 6. Entonces tenemos 4 oxígenos, perdón, tenemos 4 hierro, 4 hierro. Tenemos 6 oxígenos, tenemos 6 oxígenos. Repito, este 2 se puede multiplicar por este 3
y tenemos 6 oxígenos. Este 2 se puede multiplicar por este 3 y tenemos 6 oxígenos. Habiendo formado los compuestos y balanceado las ecuaciones, podemos pasar a lo más importante, que es nombrar estos compuestos. En la química es muy importante nombrarlos. Ahora bien, existen distintas formas de nombrar estos compuestos. Para los óxidos básicos, para los óxidos ácidos y para los anfóteros, todos responden a dos nomenclaturas, o tres si se quieren. La nomenclatura tradicional, que es la que ya está en desuso, ya no es recomendada, pero se sigue utilizando porque es muy difícil salir de las viejas costumbres. Y otra, la más aceptada, la más reconocida, la más recomendada, la nomenclatura UPAC, que utiliza la numeral de Stock o la estequiométrica. Ahora, con los compuestos que estuvimos viendo, fíjense, el potasio con un estado de oxidación de +1 va a formar este óxido. Ahora, ¿cómo lo llamamos? Bien, para este caso donde el potasio solamente tiene un estado de oxidación, se puede resumir mucho. Y va a pasar lo mismo con el sodio, va a pasar lo mismo con el litio. Todos responden a la misma nomenclatura, en el sentido de que no importa cuál utilicemos, porque al tener un solo estado de oxidación es indiferente. El problema está cuando tenemos varios estados de oxidación, como es el caso del hierro. Entonces, ¿cómo nombramos al óxido de potasio? Justamente, como su nombre lo dice, óxido de potasio, sin más que agregar. Lo mismo pasaría si tuviéramos litio, sería óxido de litio; si tuviéramos sodio, óxido de sodio, y así sucesivamente con los que tienen un solo estado de oxidación. Ahora, con los que tienen varios estados de oxidación, como el hierro y otros metales, van a pasar, ahí es donde interesa la nomenclatura tradicional y la nomenclatura UPAC. Fíjense, vamos con el que ya vimos recién en el ejemplo anterior del herrumbre o el óxido que estamos acostumbrados a ver por la calle, que es este. ¿Cómo lo llamamos? Bueno, según la nomenclatura tradicional, podemos llamarlo óxido férrico. Fíjense que, como tiene el estado de oxidación más alto, se le agrega el ico. Entonces tenemos el óxido férrico. Pero ese es el nombre tradicional que está en desuso. La forma correcta, según la UPAC, que es el Instituto de Química, debemos llamarlo óxido de hierro y poner entre paréntesis con números romanos el estado de oxidación que tiene el hierro en ese momento. O sea que lo correcto sería llamarlo óxido de hierro 3. Ahora vamos con el óxido de hierro, con el hierro 2. Con el hierro 2, fíjense, no hice el ejemplo, pero podemos ver que si tiene 2 más y el oxígeno tiene 2 menos, se queda eléctricamente neutro de esta manera, sin ningún subíndice. Así que ahora hay que nombrarlo. Si acá llamamos férrico al que tenía el estado de oxidación más alto, al que tiene el estado de oxidación más bajo se lo va a llamar óxido ferroso, con la terminación oso. Entonces acá ya tenemos, cuando es de menor estado de oxidación es oso, cuando es el mayor estado de oxidación, ico. Vamos a ver más ejemplos más adelante cuando tengamos 4 estados de oxidación, en cómo va a variar esta nomenclatura para otros compuestos. Pero volvemos acá. El óxido ferroso es para el estado de oxidación 2+. Pero esto sigue siendo la tradicional. Hay que ver cómo se llama de manera correcta. De la misma manera que lo hicimos acá con el óxido de hierro 3, lo mismo se hace acá, óxido de hierro 2. Y de esta forma podemos nombrar estos compuestos. Si este video les está gustando, le pueden dar me gusta, un comentario que me sirve. Y voy a traer más videos de este estilo, mencionando los óxidos ácidos que me faltan y los anfóteros. Y también traer más ejercicios de química general, como por ejemplo estequiometría, soluciones, pH, entre otras. Así que nos vemos en la próxima. Chau, chau.